Bueno, les voy a platicar un poco lo que hacemos y cómo lo que hacemos requiere de lo que hacen ustedes para llenar un tremendo hueco que tenemos en el medio. Yo estoy en el IMEGEN, como les comenté, en el Laboratorio de Diagnóstico Genómico. Nosotros fundamentalmente hacemos diagnóstico confirmatorio y muchas veces, de nuevo, de enfermedades que tienen componente hereditario, desde las neurológicas, Parkinson, familiares, etcétera, enfermedades hereditarias de tipo errores innatos del metabolismo, que son básicamente déficits enzimáticos, y también cáncer hereditario. Solo trajimos un ejemplo, pero le comentaba ahora que tengo en la mente como 5 más de diferentes cosas que pudieran aplicarse en este mismo sentido. Hoy en día nosotros tenemos una gran capacidad en el mundo entero para secuenciar ADN, es decir, determinar el orden de las bases en el ADN, no solamente de un gen, sino de múltiples genes simultáneamente. Y esa es la maravilla de haber pasado de la secuenciación de Sanger, por la cual le dieron el premio Nobel a Sanger, a la secuenciación masiva, que sigue siendo basada un poco en lo que Sanger descubrió, pero que ahora nos permite secuenciar genomas completos o todo el exoma, que es la parte codificante de los genes, a la vez en un experimento único. Eso es excelente, eso es la maravilla para los que hacemos esto y para los genetistas también. Porque antes una enfermedad heterogénea, por ejemplo, hablando del mismo tema anterior de Parkinson, hay varios genes distintos que pueden provocar Parkinson familiares. Y el abordaje de esto era un poco gen por gen, tratando de ir buscando poco a poco hasta encontrar cuál gen pudiera tener dañado a esta familia que explicara el por qué había una forma hereditaria de Parkinson. Hoy en día todos esos genes están juntos en un solo tubo, en un solo experimento, y los podemos abordar todos a la vez, secuenciar y encontrar las variantes que puedan tener en esos genes. No todas las variantes son malas, no todas las variantes son causales, y ahí es donde se acaba un poco el entusiasmo, cuando uno trata de establecer causalidad de algo que uno ve a nivel de ADN, porque finalmente las enfermedades no se deben solo al gen, sino se debe a que el gen codifica para una proteína que no está funcionando adecuadamente. Puede ser que no esté funcionando adecuadamente porque ni siquiera se está produciendo, o puede ser porque se produce pero no se pliega bien, o porque se produce y ese sitio activo de una enzima no está funcionando adecuadamente por este cambio que ocurre. Esto es sumamente importante en la clínica, especialmente en el área de la genética. ¿Por qué? Porque tienes un genetista que tiene un paciente delante que con la clínica trata de hacer una impresión diagnóstica, trata de saber qué tiene este paciente en base a sus datos clínicos y a su historia familiar. La historia familiar es súper importante. Entonces, nosotros podemos confirmar lo que ese genetista sospecha si logramos identificar la causa, la variación en el gen que está provocando este cuadro clínico. También, hoy en día, y del año 2007 al año 2014, se duplicó el número de genes para los cuales una causa genética asociada a un fenotipo clínico está establecida. Y eso fue gracias a la implementación de la tecnología de secuenciación masiva y gracias también a la evolución de las tecnologías de cómputo y a la secuenciación del proyecto del genoma humano. Es decir, la humanidad en 7 años duplicó el conocimiento que había generado en cuanto a establecer la causa genética de las enfermedades en 2000 años antes. En 7 años el número de genes identificados como causales de cierto padecimiento se duplica. Nosotros, gracias a eso también, hoy en día tenemos conocimiento de una cantidad enorme de nuevas enfermedades y esto va a seguir aumentando. Estas son enfermedades raras, por ejemplo, que te cuesta mucho trabajo tener una gran serie de pacientes como para ver qué se reproduce en esta serie de pacientes, porque por eso se llaman raras. Rara es una medida de incidencia y prevalencia en este caso. La palabra rara tiene bastantes detractores en español, porque en español cuando uno dice que algo es raro, generalmente es peyorativo. Pero es una traducción literal del inglés y es una traducción de infrecuente. El esclarecimiento del mecanismo molecular, en la medida en que estas enfermedades raras se ha identificado cuál es la causa, también puedes saber, bueno, este gen, qué es lo que hace, en qué ruta metabólica participa, con qué otras proteínas interactúa, y entonces esto ha permitido establecer causas o mecanismos moleculares de fisiopatogenia de diferentes enfermedades. Y finalmente esto está impactando hoy en día directamente el desarrollo de medicamentos.
Y el desarrollo de medicamentos para enfermedades genéticas no es un campo floreciente, pero es un campo que se está impulsando bastante. Hoy en día hay al menos 2 medicamentos para distrofia muscular de Duchenne, cuyo uso está relacionado con identificar la mutación presente en el sujeto. Y también hay uno para fibrosis quística, y básicamente la razón de esto es porque algunas de estas mutaciones permiten el funcionamiento de la proteína en un cierto grado. Y entonces lo que hacen los medicamentos, no todos, pero algunos, es estimular. En el caso de fibrosis quística, por ejemplo, el medicamento que hay, que es carísimo, solamente se puede dar si la proteína codificada tiene cierto grado de funcionamiento. Así que hay una correlación entre la mutación presente y el funcionamiento de la proteína. Si la lista de mutaciones incluye una de las que se ha probado que el medicamento le sirve, se lo das al paciente. Si no, pues no tiene caso dárselo porque no va a funcionar. Entonces es súper importante entender cuál es la causa genética de una enfermedad que tiene un componente genético. Pero esto pasa, además de secuenciar el ADN, por interpretar las variantes. Lo que nosotros hacemos es, tenemos un genetista, o el genetista que tiene o el neurólogo, o el oncólogo, según el caso que sea, que hace una valoración clínica, toma un consentimiento y tomamos una muestra de sangre. Esta muestra de sangre podemos extraer ADN relativamente fácil y barato y preparamos por una fragmentación enzimática lo que se llama una biblioteca. Una biblioteca es algo que está justamente sacado por similitud con las bibliotecas de libros, que son colecciones de libros. Estos son colecciones de fragmentos de ADN que se generan enzimáticamente y se manipulan mediante biología molecular para agregarle en los extremos secuencias conocidas que nos permitan manejar esos fragmentos y secuenciarlos. Una vez que uno secuencia en un secuenciador masivo, que el que nosotros tenemos es este equipo, pero hay diferentes modelos con diferentes capacidades, viene todo un trabajo de cómputo, que es un trabajo bioinformático en el cual la secuencia de mi muestra se alinea contra la secuencia de referencia del genoma humano, que es una secuencia consenso que toda la comunidad científica reconoce como que es la secuencia del genoma humano. No quiere decir que sea buena ni mala, ni que ese individuo esté sano. De hecho, es una secuencia, solamente eso, una referencia para que todo el mundo se compare contra ella y los resultados de todos sean comparables entonces entre sí. Y después viene donde empieza la cosa interesante. Este es, por ejemplo, para este fragmento, esta es la referencia del genoma humano, y nuestra muestra, sea de lo que sea ese paciente, tiene estos cambios. Esto se llama llamado de variantes. Finalmente esto genera una gran tabla, un tipo de archivos que se llaman Variant Color Files, y estos archivos tienen la lista de variantes, como si fuera una gran tablota de Excel, en qué gen está, en qué localización cromosómica y cuál es el cambio que produce y también cuál es el impacto de este cambio sobre la proteína codificada. Qué cambio de aminoácido o si es un codón de terminación o lo que sea que produzca. Esto es la notación de las variantes, para lo cual se usan los transcritos de referencia de cada gen. ¿A dónde viene lo interesante? Por ejemplo, cuando uno secuencia 4.800 genes, que es lo que nosotros secuenciamos en promedio por individuo para enfermedades hereditarias, el promedio de variantes son 10.000 por individuo. O sea, 10.000 variantes en los 4.000 y tantos genes, de las cuales una buena parte de ellas son frecuentes en las poblaciones. Así que si uno está buscando una enfermedad recesiva o una enfermedad dominante, pues dice, pues algo que esté en el 80% de la gente no me va a explicar esta enfermedad simplemente por estadística. Entonces empieza a hacer un proceso de filtrado, que obviamente que tiene sus riesgos, sobre todo para los que tienen pensamiento matemático, seguramente tiene más riesgos todavía, pero bueno, es lo que se usa internacionalmente, se filtra, ¿no? Se usan bases de datos y se usa la literatura para al final de cuentas quedarte con un cierto número de variantes que tengan plausibilidad biológica, es decir, que la alteración en ese gen pudiera explicar el fenotipo clínico, no variante en cualquier gen que no tenga nada que ver con lo que tiene el paciente, porque eso no tendría sentido biológicamente hablando, y uno tiene que clasificar esta variante. Y aquí es donde se pierde el paraíso, porque hasta acá todo era maravilla, o sea, la tecnología es súper robusta, los resultados son muy contundentes, pero cuando uno tiene que volver esto clínica, es cuando la ciencia exacta se acaba
y empiezan las incertidumbres. El Colegio Americano de Genética y la Organización Mundial de la Salud han destinado 5 categorías para clasificar una variante en el ADN. Estas categorías son probablemente patogénica, de significado clínico incierto, benigna o probablemente benigna. Esta es una clasificación dinámica, porque estas variantes de significado clínico incierto, que son el dolor de cabeza de los genetistas y también de los que estamos en el laboratorio, pueden ser en un futuro, en la medida en que avance el conocimiento científico, clasificadas para acá o clasificadas para acá. El problema es que el día de hoy, en que yo estoy haciéndole un estudio a un paciente, que luego ese estudio va a ir a manos de un médico que le tiene que dar un asesoramiento genético, decirle, usted tiene una cosa que hoy en día no sabemos si es buena o mala, es bastante frustrante para todos y bastante estresante cuando la enfermedad es grave o cuando las consecuencias de que sea mala pueden ser muy catastróficas para ese paciente. Esta tablota que está acá es un poco que yo siempre he pensado que a esto le hace falta a alguien con pensamiento matemático que le dé un sistema de scores, porque al final, si ustedes se fijan, esta es una tabla de variables y un peso que uno le puede dar a esas variables, pero esto es bastante subjetivo de interpretar. Estas variables tienen en cuenta la frecuencia poblacional de la variante que yo estoy encontrando. Y aquí ya tenemos el primer asunto. Las poblaciones que están estudiadas son principalmente poblaciones de los países del primer mundo, poblaciones caucásicas, así que tenemos poca o casi nada de información en poblaciones de otro tipo, incluyendo las poblaciones latinoamericanas y en particular también poblaciones de cada país de Latinoamérica. Tenemos por ahí el Broad, el Instituto Broad tiene una gran base de datos donde conjuntó exomas de muchas personas y donde hay algo llamado latinos, que es lo más parecido que tenemos a frecuencias latinas. Tenemos algoritmos computacionales y predictivos, SIF, Polyfen, Mutation Taster, son una serie de programas que tienen en cuenta bastantes consideraciones de tipo conservación del aminoácido, de tipo conservación del nucleótido, cambio de la matriz de cambio de los aminoácidos en una proteína, tamaño, volumen, forma, etcétera, pero no dejan de ser programas de predicción que además no se basan en presupuestos independientes entre sí, todos ellos, lo cual hace que realmente los resultados de cada uno de ellos no sean aditivos porque no son presupuestos independientes, todos tienen en cuenta la conservación del aminoácido. Así que si el aminoácido es muy conservado y está cambiado, todo el mundo lo va a penalizar fuerte. Así que estos algoritmos se usan, no tenemos algo mejor, pero por ejemplo, por solo poner un ejemplo de las dificultades que tienen, el cambio que produce la hemoglobina S, que produce la anemia drepanocítica, que es frecuente en los países donde ha habido esclavitud, porque es una cosa de origen africano, es predicha como benigna, como no patogénica, simplemente porque este cambio lo que produce es un cambio de la solubilidad de la hemoglobina en forma desoxigenada que produce una agregación amiloide de la hemoglobina. Pero eso los algoritmos no lo tienen integrado. Ese tipo de cambios que puede implicar un cambio termodinámico, un cambio en solubilidad en cierta condición. Entonces, si tú claro, hoy en día sabemos que es patogénica porque eso es una enfermedad muy estudiada, donde hay muchos casos en África, pero si nos guiamos por el software, sería buena. Aun cuando ya está claro que no es buena. Y la cosa muy importante es que, bueno, segregación data, eso es que estudia la familia, que si esa familia tiene varios casos afectados, tú veas que la mutación está segregando en los hijos, en los hermanos, según el modelo de herencia. Pero este punto, que es donde me gustaría que pudiéramos sacar algo en claro de aquí de colaboración, es los datos funcionales. Y estos datos funcionales son nulos o inexistentes en general, pero en particular para mutaciones que tú encuentras frecuentes en poblaciones latinas. ¿Por qué? Porque esas mutaciones, si no las has encontrado en otras poblaciones, pues nadie ha invertido en estudiarlas porque simplemente no las han visto. Entonces, cuando tú piensas en datos funcionales, quisieras ver estabilidad, plegamiento, actividad enzimática, en el caso de que sea una enzima, la interacción con dominios que interactúan con otras proteínas. Revisas toda la literatura y no encuentras absolutamente nada.
Pero lo que nosotros estamos viendo a medida que hemos ido secuenciando más es que tenemos variantes que son frecuentes aquí, que tienen toda la cara de ser patogénicas, pero que no van a tener estudios funcionales si no los hacemos aquí, porque nadie más las va a ver porque son frecuentes en estas poblaciones. Entonces, un ejemplo de esto, y me voy a ir aquí más rápido, es un caso, y ya tenemos varios así en otras patologías también, pero este es bastante ilustrativo de cáncer. Existe una forma de cáncer que es una forma hereditaria. Son familias que tienen alto riesgo de desarrollar cáncer, así como la publicitadísima Angelina Jolie, que tienen una mutación a nivel de ADN que se está transmitiendo en las generaciones y que condiciona un alto riesgo de desarrollar ciertos tipos de tumor según la mutación y el gen afectado. Entonces, estos individuos se pueden identificar si uno identifica la familia, o sea, si uno hace un asesoramiento genético de la familia, ve cuál ha sido la historia, qué tanta incidencia, hay una serie de algoritmos para calcular riesgo, etc. Y uno llega a la conclusión de que esta mujer, por ejemplo, que ha desarrollado un cáncer de mama, probablemente proviene de una familia que tiene una herencia de riesgo para cáncer. Este es un caso específicamente, vean ustedes, una de las características de estos síndromes es que los cánceres se desarrollan a edades tempranas, mucho mayor que la estadística poblacional, mucho más jóvenes que la estadística poblacional. Esta mujer tiene cáncer de ovario mama a los 29, ovario a los 40. Su madre tuvo un cáncer no especificado, eso quiere decir que ella no sabe decirte cuál es el cáncer, pero que hubo un cáncer. Y el tío tuvo un cáncer de parótida más otro cáncer. El tío acaba de morir, de hecho. Y si ustedes se fijan, los padres son grandes, no hay historia más arriba. Así que esto se hace sospechar que quizás aquí hay una mutación de novo, ¿no? Si es que hay algo hereditario. Nosotros secuenciamos a esta señora con un panel grande que tiene 94 genes, que incluye los 60 genes más reconocidos en la literatura como asociados a síndromes de predisposición, los hacemos toda la vez. Y es como un abordaje libre de hipótesis, ¿no? Vas buscando qué puedes encontrar y ahí encontramos esto, ¿no? Encontramos en un gen que se llama CHEK2 y así como suena, CHEK es un punto de control de ciclo celular. Es un gen que participa en los puntos de control de ciclo celular, es una serin treonina fosfatasa. Y encontramos un cambio de leucina por prolina en el aminoácido 279. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué produce este gen? Eso ya está descrito. Produce una enfermedad que se llama Li-Fraumeni tipo 2. El tipo 1 se debe a mutaciones en P53. Y esto incrementa el riesgo estadísticamente de desarrollar mama, próstata, tiroides. Así que si yo digo que esta mutación que tiene esta señora es patogénica, el manejo de ella clínicamente es muy diferente a si yo digo esta mutación es benigna o esta mutación es de significado clínico incierto. Metimos esta mutación en que es de los más populares entre los que hacemos esto. Mutation Taster conjunta varios algoritmos y te dice que hay un cambio de aminoácido, que la proteína puede estar afectada y que además el procesamiento del RNA mensajero puede ser también afectado. Y te da una probabilidad que, por supuesto, mientras más cercana a 1, más probable es que sea, según sus algoritmos, patogénica. Usamos después los otros dos súper populares, que son CIF y Polyphen, en el mundo de la genética, y ambos producen que en todos los transcritos de este gen es probablemente dañina o deleteria. Así que tenemos aquí una sospecha bastante evidente de que esta cosa no debe ser tan buena. Luego vimos cuál era la conservación de esta leucina y vemos que está conservado en todas las especies estas, excepto aquí en mus músculo, pero que es un cambio por metionina que se considera conservativo, según dicen estos algoritmos. Esta posición está en el dominio proteína-sinasa de la proteína, así que es un dominio funcional importante. Y buscamos en el proyecto de los 1000 genomas, que es una base poblacional que tiene cierta representación de poblaciones hispánicas, no está. Y buscamos en el exoma del Broad, esto es de libre acceso, y encontramos que solamente esta variante está presente en 36 cromosomas latinos. Estos son cromosomas no bueno, al final son individuos porque no hay homocigóticos, así que cada cromosoma le corresponde a un individuo. Y la frecuencia es baja, pero si ustedes se fijan en todos los demás grupos étnicos, la frecuencia es 0.
Es decir, esta es una variante de población latina. ¿Por qué? Puede ser por un efecto de fundador, no sé cuál sea la explicación en este momento. Esto en automático a mí me dice una cosa, no voy a encontrar absolutamente nada de estudios funcionales de esta cosa en la literatura. Eso ya yo lo sé nada más de ver esta tabla. Pero no obstante, pues uno hace la revisión por disciplina científica, ¿no? Y por supuesto no está en las bases de datos de Human Genome Mutation Database, no está en PubMed, no hay estudios funcionales o estructurales de esta cosa. La base de datos de ClinVar, que es una base de datos clínica que no tiene buena curación, no está muy curada porque es gratuita, pero es de NCBI, dice que la han reportado 2 veces, cáncer, síndrome de predisposición a cáncer hereditario, una vez la reportaron como una variante de significado clínico incierto y la segunda vez, que es en 2016, interpretaciones conflictivas de patogenicidad, es decir, la gente que la encuentra no está de acuerdo en cómo interpretarla. Entonces, si uno le pica aquí, encuentra esta tabla donde dice que este dijo, Ambridge, que es un laboratorio en Estados Unidos, que era de significado incierto, el otro también, y este dice que es benigna. Entonces llegas a este punto donde tienes que escribir un reporte y decirle al clínico que atiende a esta paciente que con la variante. Y en este punto, siguiendo estrictamente las normas del Colegio Americano de Genética y de la OMS y etcétera, yo tengo que clasificar esta variante como significado clínico incierto. ¿Por qué? Porque no tengo estudios funcionales, la familia de la paciente no puedo mostrar segregación, porque aunque el hombre de que estaba ahí no está puesto como muerto, realmente ya está muerto. No hay otras familias que se hayan estudiado, o sea, no tengo más que los software, el instinto, el cambio de leucina por prolina, que parece ser una cosa bastante importante, para sospechar que es patogénica. Una variante de significado incierto es aquella que hay ensayos funcionales que indican resultados opuestos. Nosotros no tenemos ni ensayos funcionales, así que no tenemos resultados opuestos ni resultados, ¿no? Que tiene la pérdida de información clínica, o sea, que no tiene suficientes casos clínicos que hayan tenido la variante como para establecer causalidad indirectamente, o que no tenga suficientes publicaciones correlacionando el fenotipo. Como no tengo estas rojas, pues lo tengo que clasificar como una variante de significado incierto. ¿Qué importa esto? Pues importa mucho. Si es una variante de significado incierto, el genetista al interactuar con este paciente y darle este resultado, a pesar de que ya tuvo cáncer, va a decir, no hace falta un estudio familiar, porque por una variante de significado incierto no se justifica buscar en otros miembros de la familia, a no ser que lo hagas como un caso de investigación, con un consentimiento para investigación. No le vas a hacer una vigilancia, un plan de vigilancia, porque bueno, ya tuvo cáncer, eso es un riesgo para tener un segundo tumor, pero el plan de vigilancia va a estar enfocado solamente al hecho de que ella ya tuvo cáncer. No hay un plan de vigilancia para otros sujetos en la familia y no, obviamente, hay intervenciones reductoras de riesgo. O sea, la historia de Angelina Jolie no la podrías hacer acá porque no hay evidencia suficiente para hacer cosas tan agresivas. Pero si yo le clasificara como patogénica, el asesoramiento genético es específico para lo que hay en las guías hoy en día para ese gen y a veces para la mutación. No siempre hay mutación específica. Se puede hacer una identificación de familiares en riesgo porque otros familiares, esto se hereda de forma autosómica dominante con penetrancia incompleta, es decir, 50% de riesgo en familiares de primer grado de tener la mutación. Y estos familiares de primer grado tienen riesgo de cáncer si la mutación es patogénica. Así que hay un plan de vigilancia específico para los que resulten positivos y ahí puede hacerse, se aplica en ese caso particular o no, intervenciones reductoras de riesgo. Pero en octubre encontramos una segunda familia, otra vez con la misma mutación, no emparentada con esta primera familia. Yo tengo hecho hoy en día 200 individuos mexicanos secuenciados para todos estos genes. Solo estos 2 individuos tienen esta variante, o sea que no es que sea frecuente aquí en México. Entiendo que tengo ahora una segunda familia con la misma variante, con el mismo fenotipo de cáncer de mama. Y yo digo, diablos, esto no puede ser bueno, pero lo tengo que demostrar antes de reclasificar esta variante. Y ahí es donde entra la parte muy importante, porque para poder reclasificar la variante yo puedo hacer mi parte, puedo tratar de estudiar otros familiares, puedo hacer segregación, hacer la parte que la genética me permite, pero la parte funcional y estructural, esa yo no la puedo hacer ni la voy a hacer porque no tengo los conocimientos. Y ahí es donde es importante establecer pues estas redes de colaboración. Aquí hemos estado pasándole esa mutación a Luis
Sí, a ver, dime algo de esto, porque esto no puede ser bueno, ¿no? Entonces esa es la parte que va a preguntar. Okay. Pero como esta tengo 4 o 5 de diferentes genes, ¿tienen genes para escoger? ¿Esas 200 personas estudiadas tienen cáncer de mama o Hay de todo. Hay personas que están secuenciadas por padecimientos genéticos que no tienen nada que ver con cáncer, pero claro, si tú piensas que tienes una frecuencia alta, también deberías verlos en gente que secuencias por otras cosas, si es algo abundante en la población. 200 cromosomas ha sido el estándar para los genetistas, la verdad es que a mí se me hace el mismo número de sujetos para una población del tamaño de México y de la diversidad genética. Sin embargo, si seguimos estrictamente, cuando tú encuentras una mutación, te dicen 200 cromosomas y ya, si no la encuentras, es que es rara, ¿no? Pero la verdad es que eso es bastante matemáticamente cuestionable. Y si la variante especificada como patogénica, todo lo que tú dices que se debe hacer, ¿se hace en México? O sea, ¿hay los recursos para ir? Lo que pasa es que a veces, cuando secuencias, y muchas veces encuentras una variante que ya está descrita y que ya tiene evidencia contundente. Sobre todo cuando es una variante de origen europeo, tú ya te encuentras que hay quién sabe cuántas mujeres en la base de datos de BRCA, por ejemplo, que es una base enorme que se llama PIC. Pues ahí, si ya tú te la encuentras y ya todo el mundo en el mundo está de acuerdo que es patogénica, no necesitas hacer todo esto. Y existe también, depende del cambio. Si el cambio es un con determinación o un corrimiento del marco de lectura en el gen, que finalmente lo que pasa es que acabas no teniendo proteína, pues eso no hay que discutirlo. Yo no necesito demostrar que se pliega más y ni siquiera se produce. Y entonces eso ya es patogénico prácticamente, a no ser que esté al final del gen. Ahí hay problemas cuando está al final del gen porque casi tienes la proteína completa. Ahí sí habría que ver qué tanto, si se pliega, no se pliega, funciona, se expresa, etc. Pero si está medio gen o al principio, pues no hay proteína, no hay nada que discutir, eso ya es patogénico, aunque no esté descrito. Pero los problemas verdaderos son los missense, los cambios de aminoácidos. Porque no puedes evaluar fácilmente ni el efecto sobre la función o sobre el plegamiento o sobre la interacción con otros dominios de otras proteínas. Pero creo que la pregunta iba en el sentido de si una vez que clasificas como patogénica a la mutación, puedes hacer el abordaje de la familia. Yo no puedo. Si tú reclasificas la mutación, puedes abordar a la familia. Es más, lo que te obligaría los estándares internacionales de Estado, que tú reportas con una variante significante incierto, te debes quedar con esos datos de contacto y estar siguiendo esa variante. Si la variante es reclasificada, tú vuelves a recontactar a la familia y decir, ¿sabe qué? Su variante ya es buena, no pasó nada, está demostrado, o su variante es mala. Y en ese momento cambias el abordaje clínico. Entonces es súper importante, porque esta no la va a hacer nadie. Eso se lo digo yo. Y como esa tenemos unas cuantas, No las va a hacer nadie, porque no van a encontrarla nosotros tan fácilmente. O van a encontrar un caso y no van a invertir un gran en un caso. Ajá. Sobre las intervenciones, algunas son de vigilancia y se implican hacer ultrasonido, y hay otras que son de reducción de riesgo, que pueden ser cirugías, y sí se realiza en general. Sí, claro. Sí, hay recursos. Tienes toda la evidencia para decir, bueno, beneficio contra el riesgo de quitar el otro seno contralateral, va a ser quitarle la posibilidad de que se desarrolle cáncer nuevamente, se realiza. Ok. Y entonces, bueno, ahí entré yo en ese momento que la contribución fue realmente muy limitada. Básicamente, pues lo que hicimos fue ir a la estructura de la proteína y tratar de, establecer en base a las características estructurales del cambio y de la proteína misma, si pudiera ser o no importante, es decir, potencialmente patogénica esa mutación. Quiero primero dar una introducción sobre la estructura de la proteína. La proteína CHEK2, pues es en su isoforma A es un polipéptido de 543 residuos que tiene un dominio, tiene tres dominios. El dominio N-terminal es el primer dominio, se le llama dominio de clúster de serina glutamina, treonina glutamina, y es un dominio que es susceptible de ser fosforilado por quinasas que se activan cuando ocurre daño al DNA. Entre ellas, por ejemplo, la
la quinasa ATM. Y la fosforilación ocurre en la treonina 68. Eso, digamos, comienza el ciclo de activación de la proteína CHEK2, pues esa región, que de hecho este segmento se cree que no tiene estructura en condiciones fisiológicas. Esa es una región poco estable o desordenada. Y esa treonina fosforilada puede ser unida por el otro dominio, que es se llama dominio Fork-Head Associated Domain, que es capaz de reconocer fosfotreoninas. Y eso facilita la formación de dímeros de esta proteína que acercan los dominios de quinasa, que es el tercer dominio, y eso lleva a la autofosforilación de la proteína. La formación de ese dominio, la formación de ese dímero, si bien es transitorio, es muy importante en el proceso de activación de la proteína CHEK. ¿Por qué? Porque eso es lo que facilita la autofosforilación, se disocia el dominio y entonces la proteína activa se disocia del sitio de daño, que es donde fue reclutada, del DNA, y empieza a activar a un conjunto de proteínas cascada abajo de la vía de transducción de la señal de daño celular, y bueno, ya la célula en base al nivel de daño pues repara el DNA, se arresta el ciclo o puede inclusive llegar a la apoptosis. Por lo tanto, el daño, la incapacidad de la proteína de cumplir su función, pues claramente puede explicar el aumento de la susceptibilidad al cáncer, porque pues favorece la inestabilidad del genoma, es decir, que se incorporen cambios grandes y significativos en el genoma. Esta es, en términos generales, la característica estructural de la proteína. Y esta es la secuencia, es decir, la posición de leucina 279 prolina, es decir, la posición de esa mutación, cuando ella me pasó la información, es claramente sobre la isoforma C. Ahí, digamos, la isoforma C es la proteína de 500 y tantos residuos, y la diferencia con respecto a la isoforma A es este segmento que está acá. Eso es lo que no está presente en la isoforma A. Le hablo de esto porque la estructura está hecha sobre una proteína que tiene la secuencia de la isoforma A. Ese es un ejemplo sobre la isoforma A, y vamos a hacer el cambio del número de la posición para poder entender la estructura, digamos, las figuras que les voy a mostrar. Bien, lo primero que hicimos fue pues, analizar la naturaleza del cambio. Y en el caso de la leucina, pues es un residuo de cadena lateral apolar, ramificado, y este es el volumen de Van der Waals, esta es la masa, y el cambio fue hacia prolina, es un residuo que, si bien también es apolar, es un residuo puede considerarse mediano, es decir, tiene un volumen menor. Pero algo muy importante en ello es que en la prolina, la cadena lateral es digamos, más bien el nitrógeno amídico es un sustituto de la cadena lateral. Y eso genera una estructura cíclica que va a imponer rigidez, es decir, de hecho, imposibilidad de giro la unión entre el carbono alfa y el nitrógeno amídico. Eso va a traer como consecuencia que en ese punto de la cadena polipeptídica las posibilidades de las opciones conformacionales son muy limitadas. Hay una restricción conformacional importante. Esa es otra característica que tiene la prolina, y por ello es muy raro encontrarlas en regiones donde la cadena polipeptídica adopta, por ejemplo, una estructura en hebra beta o una estructura en hélice. Es decir, generalmente la prolina es más frecuente en regiones donde la cadena hace un giro, porque estabiliza el giro, induce un giro, debido a que en términos conformacionales generalmente la conformación ahí es cis en el sitio donde está la prolina. Como es el caso, esta es la proteína que yo estudio, un dominio variable de cadena ligera. Esta es la prolina 15, ustedes lo ven ahí, que está en una región de giro. O aquí, por ejemplo, la prolina 7, que también establece un giro en el amino terminal. Eso es característico de la prolina. Bien, entonces, se puede concluir que, cuando comparas un aminoácido con otro, claramente hay una variación negativa del volumen. Es decir, la mutación conlleva una variación negativa, una pérdida de volumen en el sitio donde estaba antes la leucina y ahora está la prolina, pero además va a introducir restricciones conformacionales en ese sitio, que pueden, obviamente, pues, tener un impacto, dado el carácter cooperativo de las proteínas, pues no solo en ese sitio, sino inclusive en el resto de la molécula. Bien, como yo les decía, en la isoforma A, la posición realmente
bueno, dado que la isoforma es más corta, la posición es la 236, esta que está acá. A ver, aquí está. Bueno, perdón, esta que está acá. Esta es la secuencia de la isoforma. Bueno, vamos a usar ahora la nomenclatura de 236 porque así está en la estructura cristalográfica que usamos para hacer el análisis. Y esta es la estructura cristalográfica que está disponible para la proteína CHEK2. Esta proteína, bueno, en esta estructura, la molécula que fue cristalizada carecía del dominio rico en repetidos de serina, glutamina, treonina, glutamina. Dado que es una región que tiende a no estar organizada, generalmente eso imposibilita la adecuada cristalización de la molécula. Y lo interesante del hallazgo de este estudio es que encuentran que en la estructura del cristal la proteína está exactamente formando un dímero, pero un dímero que se forma por intercambio de dominios. Aquí ustedes ven el dominio FHA y el dominio de quinasa. Si se dan cuenta, esta es una molécula, el link cruza hacia el lado contrario, de modo tal que el dominio de quinasa de una molécula está en contacto formando una interfase con el dominio FHA de la otra molécula. Esa es una característica, es decir, de la forma de ordenamiento o de arreglo de la molécula en la estructura del cristal, pero que le sirvió a estos autores para poder interpretar el mecanismo de dimerización y activación. Quiero resaltar acá que en el caso del dominio de quinasa tiene dos lóbulos, y eso es importante por lo que vamos a ver a continuación, por la posición de la mutación misma. El dominio de quinasa tiene un lóbulo amino terminal que básicamente está formado por una hoja de 3 hebras que tiene una estructura más o menos cóncava, y el otro, el lóbulo C terminal, es un dominio que básicamente es rico en estructura en alfa hélice. Acá el dominio el FHA es básicamente un dominio que tiene el motivo de plegamiento de una inmunoglobulina, es un sándwich beta. Bien, en la interfase que se forma, esa interfase que se forma por la interacción de dominios que pertenecen a moléculas diferentes. Acá, en la interacción entre el dominio de quinasa y el dominio de FHA, juega un papel muy importante que está acá, que interactúa con estas 3 hebras betas que forman esa hoja acá. ¿Por qué es importante? ¿Por qué les llamo la atención? Bueno, sencillamente porque, quiero comentar un residuo, la isoleucina 155, que está asociada a un síndrome de Li-Fraumeni, es decir, causa de un síndrome de Li-Fraumeni, pues es central en esa interfase que se forma entre esa asa larga, que es una continuación de las hebras beta 5 y beta 6, con esta superficie que está acá, que es parte del dominio de quinasa. Bien, esta es una visión un poco más cercana, y lo interesante es que inclusive otro residuo que está asociado a cáncer familiar, que es la prolina 152, esta mutación en particular, prolina 152 serina, pues también está asociada a esa asa, lo que ha llevado a concluir que esa interfase que se forma entre el dominio FH2 y el dominio de quinasas, en particular con el lóbulo amino terminal, es muy importante en el proceso de dimerización, porque ninguna de estas dos mutantes, estas mutaciones impiden la dimerización y por lo tanto impiden la activación de la proteína. Bien, y esto es relevante para nuestro caso porque la leucina 236 exactamente está en la hebra beta 2 que está en contacto directo con esa asa. Y si ustedes se dan cuenta, es decir, esta leucina 236 es el centro, es decir, está en el centro de un POC, de una agrupación de aminoácidos hidrofóbicos, en las que juega un papel importante la isoleucina 157, les había platicado que está asociada a un síndrome de Li-Fraumeni o cáncer familiar. Se dan cuenta, la isoleucina 157 está en contacto directo con leucina 236. Entonces, es muy probable que si la falta de la mutación de la isoleucina 157 causa la inestabilidad de la estructura dimérica y por lo tanto impide la activación de la proteína y que se continúe su ciclo funcional, es muy probable que entonces leucina 136 sea clave también para esta función. Pero además, lo que básicamente hicimos fue sustituir en esa posición la leucina 236 por la prolina. Hicimos una minimización de energía
la convencional que hace cualquier programa para representar estructura. Y claramente, si se dan cuenta, la mutante está en azul. Digamos, de hecho, ya hay un cambio conformacional de esa superficie como resultado de del cambio de leucina por prolina. La prolina, ¿la ven acá? Esta es la prolina y esta es la leucina. Pero además habría claramente un espacio no ocupado. Eso, muy probablemente, teniendo en cuenta los antecedentes ya publicados sobre el impacto del cambio en la isoleucina 157, el resultado sería que la proteína la dimerización y la posterior activación de la proteína no estaría facilitada, no sería posible. Entonces, nosotros concluimos y les sugerimos a ella que el análisis estructural de las estructuras cristalográficas, disponibles sugieren que la variante leucina 236 prolina debe alterar la conformación de la hebra beta 2 del dominio FHA, alterando la interfase de dimerización entre las moléculas, básicamente FHA quinasa, y en consecuencia desestabilizando el estado dimérico de la proteína. El estudio indica que si bien los estudios indican que si bien el estado dimérico parece ser una forma intermediaria transitoria, porque es el monómero fosforilado el que realmente actúa como quinasa en el proceso posterior de transducción de la señal, la formación del dímero es clave en el proceso de activación. En consecuencia, la desestabilización de este estado, del dímero por la mutación, debe comprometer en algún grado la actividad de la proteína. Y hasta aquí pudimos llegar en términos del análisis in silico. Claramente hay mucho más que se puede hacer en términos de simulación computacional, modelado. Es de algún modo el interés que tenemos al venir acá y plantear y exponer el caso. Creo que este tipo de hallazgo resulta o debe resultar en el inicio de proyectos multidisciplinarios donde diferentes expertise puedan contribuir a resolver esta pregunta, esta interrogante, en concreto, que es: esta mutante puede comprometer la función de la proteína, y esto explica lo que se ha hallado en el caso del análisis clínico. Y entonces, pues de algún modo ese es el interés que tenemos, de interactuar con otros investigadores que tengan otras capacidades tecnológicas y también otras capacidades o habilidades metodológicas, y en conjunto podamos abordar este tipo de casos. No es el único, hay otro caso, por ejemplo, en el dominio de FHA, que básicamente es un cambio de una leucina que está en el core del dominio del plegamiento de inmunoglobulina por una arginina. Claramente eso debe ser significativamente deleterio, pero no hay, realmente resultados experimentales ni de simulación, inclusive, al respecto. Entonces, llegamos acá.